Bueno, pues muy buenas tardes, maestros y maestras. Muchas gracias por su participación y atender a este llamado para este taller internacional, donde nos acompaña el maestro Juan Luis Ahumada Soto. Él es sociólogo de la Universidad de Valparaíso y actualmente está realizando un magíster de análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile. Ha trabajado en el servicio público en áreas de educación y niñez. Sus intereses están vinculados a la teoría de sistemas sociales, sociología de las organizaciones, comunicaciones e indicadores de gestión. Actualmente preside la revista Espejismo Social, que busca, entre otras cosas, permitir el acceso de profesionales de las ciencias sociales a publicar ensayos, ideas, investigaciones y columnas de opinión. La revista Espejismo Social pues, está pensada como un espacio, como un centro cultural digital, con publicaciones libres y autogestionadas. En esta ocasión, Juan Luis nos va a ofrecer el taller de redacción de artículos científicos. Y pues, Juan Luis, muchísimas gracias por tu apoyo, por atender también a este llamado, y te dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Juan Ahumada. Gracias, Ángel. Hemos tenido un contacto desde ya bastante tiempo, contacto pandémico, y del cual ahora queremos tratar de empezar a difundir acciones que sean concretas en relación a la difusión de conocimiento y principalmente cómo nosotros nos vamos a vincular a través de los distintos parámetros académicos que dispone, en este caso, las redes, digamos, de Internet en particular, y cómo podemos esto transferirlo a través de documentos científicos o documentación de divulgación científica que tenga mayor trascendencia, sobre todo para las personas que lo practican o que están en esa fase todavía creativa de saber si van a entrar a la investigación o no. Me gustaría hacer algunas precisiones iniciales para poder tomar en consideración cómo vamos a trabajar este taller. Lo primero es que, como un buen taller, la idea es que puedan participar lo que más puedan. Eso implica que tanto las preguntas como la conversación o el feedback, espero que sea como lo más vinculante entre todos nosotros para poder retroalimentar con algunas ideas o ver si es que existen algunas dudas con respecto a qué es una revista científica, cómo se podría dar una revista científica por comprendida en cuanto a su capacidad de eh, trascendencia en la academia, o cómo esta puede ser también de acceso libre y que más bien tiene como importancia la divulgación científica en cuanto a sus aspectos de libertad. Por ello es que me gustaría comenzar primero presentándome y luego, por favor, que cada uno pueda presentarse, ya que somos un grupo pequeño, y que me puedan comentar un poco en qué área de conocimiento están actualmente trabajando o cuáles son sus intereses académicos. Parto yo. Mi nombre es Juan Ahumada, como ya me mencionó Ángel. Actualmente estoy en un magíster en la Universidad de Chile, trabajando temas de teoría de sistemas. Mi tema en particular es teoría de sistemas organizacionales, y la pretensión mía es tratar de trabajar aspectos como la vinculación entre los indicadores de gestión en una organización versus el individuo y cómo él gestiona o agencia esas condiciones. Eh, Ahora, no sé, me gustaría que cada una o cada uno se pudiera presentar y que me pudieran dar alguna reflexión sobre tanto digamos, dónde actualmente están trabajando, cuáles son sus ideales eh, académicos o cuáles son sus lugares por donde están transitando con el conocimiento. Laura, podríamos partir contigo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo actualmente me encuentro trabajando en lo que es Universidad Preparatoria de la Universidad de Campus Doctores, aquí en Reynosa, Tamaulipas. Pues bueno, mis expectativas, tanto para el curso como para muchas otras, pues es sobre todo la preparación y la superación. Obviamente quedarse estancado en el ramo de la docencia en una área, pues es algo pues muy complejo, muy monótono. Una disculpa si escuchamos esto, pero es que no estoy en casa, ando en la calle.
Entonces, una disculpa de antemano, pero aquí estamos conectados. Y realmente, pues, mis expectativas son, independientemente de la carrera que tengo ahorita, pues, estudiar una maestría en administración y con énfasis en finanzas, que realmente es lo que está un poco más girado mi área de, como profesionista, y pues tener la oportunidad de crecer en el área de la docencia, no solo como maestra, sino también con algún puesto directivo. Soy muy, muy arriesgada, entonces sí, mientras más grande sea la meta, pues más ganas las tengo de superarme y de aprender más cada día. ¿Y Un cuáles son placer para todos. tus temas de investigación, lo que te gustaría conocer, algún tema que te gustaría profundizar en particular? Pues realmente me gustaría mucho lo que viene siendo la metodología, pero sobre todo en cómo enseñar a los alumnos, porque ahorita utilizamos algunos métodos de enseñanza, pero creo que nos hace falta más, sobre todo lo que son el área tecnológica, creo que es lo que más les interesa a los jóvenes. Entonces, realmente creo que el perfil al que debemos redirigir ahorita la enseñanza es el área tecnológica, el área visual, porque la auditiva sí la entienden, la teórica definitivamente creo que se está quedando muy enfrascada, entonces creo que son las áreas en las que me gustaría profundizar un poquito más pues, para poder dar una enseñanza como se debe. Ok, gracias Mirna. Gracias. Laura, disculpa. Mirna, no sé si estás escuchando bien para poder también responder esta pregunta. Una presentación tuya y cuáles son tus áreas de investigación de interés. Ok, buenas tardes. Pues yo soy ingeniero industrial y de sistemas. Estoy laborando en el campus de ITCC en Monterrey, en Apodaca. Estoy impartiendo las materias de informática. Y pues lo que me interesa, pues también es superarme cada vez más, no solamente como docente, sino como persona también. Y el área de interés a la que ahorita me enfoco más, como dice la maestra Laura, a las áreas tecnológicas, porque los muchachos vienen de una pandemia tan fuerte que ahorita no están, o sea, todavía no les encuentro yo el lado donde ellos puedan resolver las tareas y puedan estar con una disciplina dentro del salón. Como venimos de pandemia, o sea, ellos hacían lo que les daba su gana realmente, o sea, no tenían ni siquiera una libreta donde escribir, porque pues no es lo mismo estar en presencial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me inquieta también a mí como docente, ¿verdad? Que los alumnos realmente aprendan y se enseñen ellos a seguir indicaciones, ¿verdad? Porque no reciben indicaciones. Uno les dice una cosa y ellos hacen lo que les da su gana, particularmente. Y pues Claro. es más que nada lo que me interesa eso. O sea, en el fondo lo que tú estás buscando son aquellos aspectos que puedan mejorar condiciones en las prácticas educativas de los alumnos y alumnas. Exactamente, Ya. sí. Es que estoy como tratando de más o menos hacer algún mapa de qué es más o menos son sus intereses para ver hacia dónde también podemos ir jugando con este taller en particular. No sé quién más está que dice posgrado y TSC. No sé quién es. Es mi misma cuenta. Ah, ok. Ya, entonces vamos a hacer digamos, los cuatro los que vamos a estar en este grupo. Y me gustaría ahora quizás adentrarnos un poco más en la figura de lo que pretendemos para poder comprender lo que sería una redacción de un artículo científico. Eh, bueno, lo primero voy a tratar de ver si puedo pasar una presentación que tengo acá que es bastante corta, como es solo de apoyo. Una ventana. Vamos a pasar una presentación. Acá está. Acá. No sé si pueden ver la presentación que estoy mostrando ahora.
Sí, ya se ve. Ya, genial. Vamos a ocultar esto. Bueno, la redacción de un artículo científico, o en realidad lo que es un artículo científico en sí mismo, es la expresión de una investigación en profundidad sobre algún aspecto que hoy día sea de importancia para la ciencia. Ahora, ¿qué es qué es importante hoy día en la ciencia? Por ejemplo, ustedes dos están en un predicamento científico, por ejemplo, desde el mundo de la pedagogía, que es de interés, que es cómo yo llevo a que alumnas y alumnos vuelvan a tener prácticas o tengan nuevamente prácticas eh, para el aprendizaje, para recepcionar el aprendizaje. Eh, y en eso, obviamente, que hay un contexto bastante complejo al momento de que ustedes evidencian que existe una prenoción respecto al comportamiento de alumnas y alumnos, que en este caso tendría o vendría aparejado de la pandemia, donde estuvieron casi un año parados, un año y medio, sin actividad o con actividad muy eh, distante, lo cual ha provocado que exista una suerte de quiebre en la forma en que tantos alumnas y alumnos están definiendo el conocimiento o cómo significa esta experiencia del aprendizaje. Ahora, profesoras y profesores también están en ese predicamento en Chile, probablemente en Argentina, y yo podría aventurarme hacia que el mundo ha tenido este problema de cómo tanto alumnas y alumnos tienen las competencias hoy día para poder sentarse en una sala nuevamente y volver a aprender de la forma en que estaban aprendiendo hasta antes de la pandemia. Son condiciones que cambiaron y por lo tanto tiene que existir alguna reflexión respecto de aquello. Esa reflexión ya inicial es una condición mínima para poder escribir. Eso quiere decir que hay una cantidad de información disponible y un fenómeno al cual nosotros ya podríamos poner un poco de atención. Yo sé que ambas están en situaciones además quizás muy distintas respecto de sus formaciones profesionales, porque por un lado Mirna está dentro de la ingeniería de sistemas y Laura por otro lado está viendo toda su experiencia desde el mundo pedagógico y las finanzas, está tratando de llegar a ese lugar. Por lo tanto, uno podría decir dónde existe un punto de encuentro de dos formas de ver un fenómeno, probablemente con ideas preconcebidas, profesionales, digamos, desde su estancia en la universidad, de su experiencia personal y profesional, que podrían convocar que sea un tema de interés para ambas, que están probablemente viviendo este problema bastante similar. En este sentido, un gran tema en particular siempre va a ser la definición de qué es lo que yo quiero investigar. ¿Ya? Ambas, en algún sentido, ya tenían una idea más o menos qué es lo que querían. Laura, por ejemplo, hablaba mucho sobre aspectos metodológicos. ¿Cómo yo puedo hacer del aprendizaje y la construcción de métodos de enseñanza una forma que me permita a mí transferir conocimientos a niñas y a niños, alumnas y alumnos? ¿Cómo podría yo generar esas condiciones que me permitan poder hacer una transferencia que además, cuya investigación tiene como trasfondo personal para Laura en este caso, también seguir avanzando en su carrera profesional, también tomando en consideración perspectivas más bien de orden directivo? Ahora, ¿por qué la pregunta que ella propone podría ser similar a la de Mirna? Es que en algún sentido Mirna también nos expone una cuestión que es similar. ¿Cómo yo puedo hacer una transferencia de aspectos de informática o de tecnología a alumnas y alumnos cuando ellos no tienen muchas ganas de aprender? No están disponibles para el aprendizaje como experiencia. Y su tope está también en un aspecto muy particular, que es qué prácticas educativas yo debiese reforzar para que estudiantes puedan
asimilar el conocimiento o la transferencia de información que yo estoy entregando en el aula. ¿Qué medios yo tengo que cubrir para aquello? Entonces, uno se pone en una posición donde dice, ok, ya esto es un problema, por lo menos dos lo podemos compartir, y sería bueno hacerlo primero que diga un redactor de un artículo científico, que es un estado del arte, ¿ya? El estado del arte en sí mismo es una experiencia que tiene como objeto ver cuáles han sido los hallazgos que existen presentes en la ciencia, por ejemplo, en este caso, en el mundo de las prácticas educativas o de los métodos de enseñanza, que me podrían a mí otorgar herramientas para poder conocer cuáles han sido la trascendencia de estas metodologías en el aula a través de prácticas nuevas que han desarrollado profesoras, profesores o científicas del mundo de la educación que pretendan mejorar las condiciones de aprendizaje para, por ejemplo, un conocimiento como lenguaje, aspectos de ciencias naturales, o también mundo como, o sea, como hoy día lo estamos tratando de experienciar mucho más con el mundo de la tecnología. Esa transferencia de conocimiento hay que primero buscar. Por lo tanto, el estado del arte son las precisiones científicas y de autoras y autores que hoy día dispone la red para poder identificar cuáles son esas herramientas que yo necesito. En particular, tendríamos que basarnos en un primer momento, que es probablemente el momento que hoy día gran parte de toda la investigadores jóvenes están tratando un poco de presentarse al momento de generar una investigación inicial, que es Google. Google, como un buscador inicial, es un repositorio de información que está disponible para todo el mundo, pero que no define necesariamente qué aspectos científicos hay detrás de aquello. Es solamente un buscador arbitrario que busca una gran cantidad de información respecto de una cantidad de palabras que yo determino su buscador. Esta primera gran definición siempre nos va a dar como resultado algún tipo de información inicial, a la primera búsqueda, cuando nosotros todavía no tenemos el conocimiento incorporado sobre cuáles son las prácticas educativas que pretendo, digamos, en este caso, investigar. Podríamos hacer, por ejemplo, una acción, que en este caso sería hacer una primera búsqueda en Google que nos permita reflejar esta condición a través de una pregunta muy simple. Prácticas educativas para la enseñanza. Efectivamente, Google ya te ofrece opciones que no necesariamente son científicas, te ofrece algunas respuestas inmediatas que ellos tienen por defecto, que están anexadas a alguna página web en particular, pero también nos podemos ir acercando hacia aspectos que son un poco más relevantes. Por ejemplo, en mi caso tengo una página que se llama Cielo, que en particular es un repositorio de información que ya forma parte dentro de un contexto distinto al de Google. Podríamos hablar que es un segundo tipo de buscador que tiene como por objeto poder reunir allí documentos de código abierto que son de investigaciones vinculadas a alguna revista que en particular son de Latinoamérica, ¿ya? O digamos, que han sido publicadas en esos contextos. Entonces, a diferencia de una búsqueda simple de Google, que nos podría determinar, por ejemplo, esta página que dice teteducación.com y nos habla sobre 12 prácticas educativas docentes y nos abre una página, en este caso al parecer de España, donde nos muestra métodos o formas en las cuales yo podría generar 12 prácticas educativas docentes, ¿ya? Ellos ponen un número arbitrario que tiene relación con una necesidad propia que tiene esta página web y nos empieza a informar en bastantes aspectos simples algunos tips sobre qué significa, cuáles son sus métodos,
y cuáles son estas 12 prácticas que ellos consideran educativas y para docentes. Pero paralelamente con eso, Cielo tiene una indexación, por decirlo de alguna manera, de revistas que al parecer tienen algún carácter académico. Eso quiere decir que son revistas que de alguna manera lo que pretenden es, a través de un conocimiento que tiene relación con una bibliografía, con una experiencia de parte de las autoras y autores que publican, y un montón de otros elementos que comprueban la veracidad de que lo que están informando tiene una trascendencia dentro del contexto científico, aseguran que dicho conocimiento tenga mayor validez o esté sopesado por la ciencia para poder incorporarla dentro de un recurso que en el caso de un investigador que está recién iniciando un tema pueda profundizar. En particular, este tema que estábamos conversando nos derivó a un título que dice Prácticas educativas en contextos de educación pública, inclusión más allá de las contradicciones. Y la nomenclatura no solamente nos informa que de este texto, que pasa más allá de unas 12 prácticas educativas docentes, se complejiza, porque estamos hablando no solamente de prácticas educativas, sino que estamos hablando de contexto de educación pública y además de la inclusión más allá de las contradicciones. Es un artículo que ya reviste de una cierta cantidad de palabras que implican alguna trascendencia de investigación. La práctica educativa como concepto ya tiene un background de autoras y autores que puedan hablar de aquello. El contexto en particular de la educación pública está analizado desde distintos focos y distintos investigadores, instituciones, hasta los mismos estados, por ejemplo. El concepto de inclusión es un concepto que es novedoso porque se ha ido incorporando en los últimos años, que no tiene una trascendencia, una historicidad muy larga, digamos, en el tiempo, pero que hoy día forma parte de los recursos que tiene en particular las ciencias educativas como gran tema de definición. Ahora, además de esto está incluido dentro de la revista latinoamericana de educación inclusiva. Eso quiere decir que además es un tema que a una revista en particular le llama profundamente la atención. Eso quiere decir que no solamente es una revista que habla de educación, sino que además de una educación inclusiva. Por lo tanto, ya la definición de esta revista la hace muy específica con respecto a otras revistas de educación que puedan existir en el continente. Por lo mismo, es que en este caso ya empezamos a develar ciertos niveles de complejidad, que una revista no es solamente un espacio en el cual un científico o una científica transfiere información, sino que ¿qué información transfiere? ¿Bajo qué contexto lo va a hacer? Van a estar dependiendo mucho también del lugar donde ese conocimiento se va a inscribir. Por lo mismo que las revistas son, en algún sentido, mucho más potentes porque trascienden a los contextos, por ejemplo, como los tips que estábamos leyendo en el ejemplo anterior. Ahora, por ejemplo, si nosotros ingresamos a la página web de la revista latinoamericana de educación inclusiva, probablemente nos vamos a encontrar con ciertas cuestiones. Por ejemplo, acá nos informan que, voy a agrandar un poco la página para que lo podamos ver mejor. Las publicaciones que recibe esta revista tienen relación específicamente con algunos aspectos en particular que tienen estrecha relación con su definición como revista. En particular, esta revista está publicada en la Universidad Central de Chile. En la Universidad Central de Chile es una universidad privada, primero. Además, está inserta dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y además tiene un convenio, al parecer, con la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficiencia Escolar. Por lo tanto, es una revista que comparte no solamente no es un sitio web, sino que es una universidad que genera conocimiento, primero. Está inserto dentro de una facultad en particular, una unidad de esa universidad, y además está vinculada con otra unidad o una red de unidades de investigaciones que están funcionando en Iberoamérica y donde su tema de fundamento es el cambio y la eficiencia escolar. Esto ya da cuenta de que lo que vamos a leer
sin haber puesto todavía atención en la lectura, porque no hemos entrado ni siquiera en revisar algún aspecto interior de este artículo, sino solamente su título, nos lleva a primero a ver que el soporte de esta revista tiene una forma de ver un contenido en particular de lo que nosotros deseamos tener conocimiento. En particular, ellos proponen acá su misión, es decir, contribuir a la producción y difusión de conocimiento a través de la investigación, la reflexión y el debate académico en torno a la calidad y equidad de la educación, con el propósito de promover cultura política y prácticas inclusivas en los sistemas educativos y escuelas de Latinoamérica. Es decir, esta revista en particular es exclusivamente de educación y además en un contexto de buscar la calidad y la equidad en este contexto. No vamos a encontrar información que tenga relación, por ejemplo, con las ciencias naturales. No vamos a encontrar información respecto a sociología del conocimiento. No vamos a encontrar información sobre rendimientos de las finanzas, sino que vamos a encontrar un tema muy específico, que es calidad y equidad de la educación en el contexto de sistemas educativos en las escuelas y además en las escuelas de Latinoamérica. No, ni siquiera vamos a encontrar información sobre escuelas, por ejemplo, en Europa o escuelas en Norteamérica. Solamente llega hasta Latinoamérica, o lo que consideramos Latinoamérica hasta Río Grande. Ese es el único contexto geográfico y además de entorno de información en el cual esta publicación se va a ver envuelta. ¿Ya? Si vamos un poco más abajo, nos vamos a encontrar obviamente con las autoras, en este caso Dominique Magni, Camila Saavedra y Nicolai Bascuñán. Pero además nos ofrece como primer aspecto importante esto, que es el resumen o en inglés el abstract. ¿Por qué les muestro todo este camino inicial? Porque quiero que ustedes tomen en consideración o tomen en primera partida cómo yo voy a determinar qué lectura es necesaria para poder yo profundizar en un área del conocimiento al cual yo quiero ingresar. ¿Ya? Si ustedes vienen de otras ciencias o de otros tipos de conocimiento, es importante que ustedes puedan ajustar sus habilidades en los contextos en los cuales se están viendo o se van a ambientar. Por ejemplo, la ingeniería de sistemas, que quiere trabajar temas de tecnología, efectivamente lo puede hacer dentro del contexto de sus propias revistas de ingeniería en sistemas, porque ahí va a encontrar efectivamente, o hasta probablemente, los datos más actualizados o científicos respecto a esos temas. Pero la pregunta que tiene en este caso Mirna es sobre cómo yo puedo instalar ese aprendizaje en la, digamos, a través de el espacio del aula. Por lo tanto, no es, lo importante en este caso para ella no es la herramienta tecnológica, sino que es cómo yo transfiero esta información científica a una forma de experiencia o práctica educativa que permita que tanto alumnas y alumnos puedan conciliar este conocimiento y puedan compartirlo para sus efectos, digamos, posteriores en sus carreras profesionales, técnicas o hasta laborales. Por lo mismo, es que cuando ustedes tengan una relación con la academia, tienen que saber a dónde tienen que ir a consultar información. Y en este caso en particular, lo que van a consultar tiene estricta relación con, por ejemplo, aspectos como los que van a leer a continuación. En el resumen, lo que, digamos, hace el artículo es tratar no solamente de resumir una investigación, sino que es evidenciar cuáles son los aspectos a los cuales ustedes se van a leer en su interior, pero muy específicos, digamos. Acá tiene que venir contenido, no solamente el objeto de la investigación que van a leer, sino también cuáles son los resultados de esta investigación. Porque a diferencia de una historia, un relato, un ensayo, un artículo científico tiene por obligación mostrar cómo se pensó, cómo se desarrolló
y cuáles fueron los resultados en un espacio muy pequeño que permita, en este caso, a la persona que quiera tomar este dato como parte de su información, eh, luego leerla en completitud, ¿ya? En este caso en particular, ustedes van a poder ver, digamos, cuáles fueron estas prácticas educativas que ellos pretendían leer, cuáles son las que ellos querían transformar, de qué manera se enfrentaron para realizar este trabajo, en este caso a través de un estudio cualitativo, y cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron a partir de estas hipótesis que tenían respecto a las contradicciones al interior del mundo educativo y las instituciones en particular. Por lo tanto, al momento yo de leer este documento, en esta primera parte que es el resumen o el abstract, ya puedo tener una idea sobre si este documento a mí me sirve para el desarrollo de mi trabajo o para la formación de, en este caso, el estado del arte de lo que yo quiero revisar científicamente o no. Puedo desechar esa información y puedo pasar a una siguiente, pero ya con un camino más vinculado a palabras específicas que me puedan determinar cuál es finalmente mi necesidad. Por ejemplo, en este caso, ya prácticas educativas, al parecer es un tema que sí tiene relevancia. Por lo tanto, puedo seguir haciendo búsquedas bajo estas palabras clave según mi necesidad. Por ejemplo, en este caso, vamos a buscar artículos que contengan esa información. Vamos a ir a búsqueda. Vamos a, en este caso, anotar el concepto práctica educativa. Vamos a buscar todo esto en las palabras del título, en este caso del artículo, y vamos a apretar búsqueda para ver quién nos entrega, digamos, esta información. En este caso en particular tenemos muy poco o nada dentro de esta revista, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros ahora queremos buscar es esto mismo, pero en todas las posibles revistas que este repositorio comprenda, ¿ya? Acá yo voy a anotar toda la colección y voy a anotar búsqueda. Enviar de todos modos. Ya. También nos deja solamente con la posibilidad. Nos imposibilita por el acento. Vamos a dejarlo sin acento. Buscar. En este caso, la información nos permite mencionar que nos entrega 3 referencias en relación a la palabra prácticas educativas, ¿ya? Y los conceptos que nosotros queremos trabajar, hay que revisarlos en posición respecto a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, el texto, hay uno que nos menciona acá, vamos a visitarlo para poder ver qué es lo que nos menciona. Dice, la educación patrimonial en el contexto no formal de Sao Paulo. Plataforma Paranapiacaba, memoria y experimentación. Vamos a leer el abstract y para tener claro si este objeto de información nos sirve para nuestra investigación. El presente artículo de investigación expone un estudio sobre el estado del arte de la educación patrimonial en el contexto iberoamericano. El estudio se desarrolla a través de un proceso documental analítico con una metodología cualitativa mediante un mapeamiento que registra los referentes teóricos y las bases metodológicas que sustentan las prácticas educativas, con especial atención en el territorio brasileño, como resultado de una estancia investigadora financiada por la Mineco. El estudio aborda de manera pormenorizada el programa de plataforma Paranapiacaba, memoria y experimentación. Como ejemplo, referente entre los diversos programas existentes con fines de reactivación y socialización del patrimonio. Los resultados muestran los procesos educativos que se han identificado a lo largo del estudio y señala diferentes claves para el desarrollo futuro. Entonces, acá lo primero que nos expresa es que efectivamente dentro de la búsqueda que nosotros hicimos, nos aparece el concepto práctica educativa, pero siendo justos, al parecer el tema no necesariamente aborda lo que nosotros pretendemos, que es saber cómo yo puedo gestionar un aula, sino más bien el estudio aborda un programa específico que se está dando al interior o en el país, en país Brasil, digamos. Por lo tanto, si bien vamos a poder capturar de acá distintos referentes, porque dentro del análisis que ellos informan,
es que vamos a poder ver un estado del arte, pero no es un referente vinculado estrechamente a nuestro requerimiento. Objetivamente es un texto que es relevante, pero que no, al parecer no reviste de las necesidades que nosotros estábamos buscando, digamos, dentro del contexto de la información para nuestro trabajo. Pasa lo mismo acá con el segundo, que dice síndrome de quemados, burnout en docentes universitarios, el estado de un centro de estudios del Caribe colombiano. Podríamos verlo, pero al parecer tiene relación específicamente con un síndrome para profesores o docentes que han tenido algún cansancio psicológico y que lo ha llevado a algún problema, digamos, de alta complejidad personal. Por lo tanto, no se comprende si efectivamente esto pueda formar parte de nuestra investigación sobre práctica educativa. También se aleja. Y el primero que tenemos son posibilidades de transformación de las prácticas educativas en la escuela municipal chilena, etnografiando un proceso de cambio de dirección. Acá puede sí haber algo que tenga más relación con lo que estamos buscando. Vamos a ver en qué nos dice el resumen. El resumen un poco más largo. Ya, en este caso, el resumen nos informa que esto, primero de todo, es un estudio etnográfico, ¿ya? Eso quiere decir que se utiliza una técnica cualitativa de investigación muy conocida por su capacidad de poder formar parte o integrar al investigador dentro del contexto educativo, dentro del día a día o la cotidianidad del mismo. Y lo que busca analizar son las prácticas educativas que emergen del cambio de dirección en una comunidad de una escuela municipal chilena. Es súper específico. Es decir, a partir de un cambio de dirección, ver cómo las prácticas educativas que surgen de este cambio se expresan en la comunidad. En este caso, de la escuela municipal chilena que van a estar revisando. En este caso, menciona además que las escuelas experimentan un proceso de co-construcción en torno a su tipificación, a cómo se entiende o se representa esta como una institución, impactando en las prácticas sociales, tanto de las reglas generales, en las subjetividades y en el conocimiento práctico o modo de hacer las cosas. Aquí ya tenemos quizás algo de mayor profundidad cualitativa por el uso también de las palabras que utiliza y la trascendencia que tiene en este caso para, digamos, el investigador, el conocimiento desde el mundo subjetivo. Al parecer, el concepto de práctica educativa no está tan relacionado necesariamente a cuestiones de investigación cuantitativa, sino más bien a cuestiones de relación cualitativa según este estudio. Por lo mismo es que hace un abordaje desde ese contexto. Podría ser un tema interesante de poder revisar, de hacer una lectura y tomar en consideración para nuestro trabajo, pero sigue siendo al parecer ajeno a la búsqueda que estamos realizando, ¿cierto? Yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso o quieren o tienen alguna percepción sobre, ahora que hicimos este pequeño ejercicio inicial, ¿qué es lo que ustedes creen que sería importante como investigador poner atención en un inicio? Les doy la palabra. Quizá Alicia podría también incorporarse en esta conversación. Alicia, ¿estás por ahí? O Mirna, que estaba tratando el tema de prácticas educativas. ¿Qué te parecen estos temas iniciales como para poder hacer las primeras búsquedas de información sobre estado del arte? Bueno, yo no lo había visto así como prácticas educativas, sino más bien, la manera de que los muchachos se interesen en aprender, porque ellos saben hacer las cosas, sí saben, pero lo que ellos no hacen es
seguir, o sea, recibir órdenes, vaya. Es decir, en el fondo el problema que ellos tienen es que no saben seguir una secuencia. Exactamente, o sea, ellos quieren hacer, o sea, la manera de buscar información dentro de, como nos lo está mencionando, o sea, sí, sí es muy bueno y ahí podemos, pues estar actualizados, ¿verdad? Como, porque pues son innovaciones nuevas, pero dentro de todo esto, o sea, o sea, eso es lo que me causa conflicto a mí, o sea, cómo llegarle en sí para que el muchacho se interese en seguir su formación, vaya. Mira, acá tenemos una No sé pregunta. si me Tenemos una explico. pregunta. No, disculpa. Ujú. ¿Cómo, perdón? Sí, termina Mirna, disculpa, te había interrumpido. O sea, no sé si me explique. Claro, lo que pasa es que la pregunta tuya tiene que ver con cómo un estudiante asume su condición de eh, Sí, o sea, alumno dentro del aprendizaje, pero eso en términos globales para la conceptualización, que es lo que tú pretendes para hacer una búsqueda, tiene relación específicamente con las prácticas educativas. Se puede entender que por ejemplo, un docente tenga la competencia específica de poder cumplir con el programa académico que tiene disponible. Eso lo dale, puede hacer. Pero exacto. paralelamente con eso, ahí tiene que haber una transferencia efectiva de que ese conocimiento sea adquirido, en este caso, por la alumna o alumno, pero que además eso lo pueda proyectar a través de decisiones que tome, que sean decisiones que están en relación a un orden, a una secuencia, o una forma, o un proceder. Si eso no lo logra, la pregunta ¿es el alumno quien tiene la responsabilidad de hacer la reducción de información para poder finalmente traducir esto en acciones? ¿O son las formas en las cuales nosotros tenemos para entregar la información adecuadas pedagógicamente para que ellos puedan comprender lo que deben hacer en una secuencia de acciones? Esa es una pregunta que podrías tú ya tener como en consideración dentro del contexto de una investigación. Es decir, Ajá, o soy yo quien debo mejorar la forma como traduzco o cómo transfiero información para la alumna o el alumno, o es cómo hago para encantar o para asumir que el alumna o el alumno no tiene las competencias, por ejemplo, para poder entender ese tipo de información. Es decir, yo le transfiero el problema a la alumna, al alumno, o me la transfiero a mí como eh, docente frente a una clase. Es una pregunta que yo tengo que empezar a matizar y tengo que también ver qué es lo que opina la academia con respecto a esto. ¿Qué opina la ciencia pedagógica sobre este tema? ¿Qué pasa si las pedagogías, por ejemplo, en el mundo de la humanidad están pensando que el problema de la transferencia de información pasa porque, en este caso, el profesorado tiene la suficiencia respecto a los contenidos, pero no a la competencia de poder transferirlos de manera adecuada para que se siga la secuencia de información? ¿O cuáles son los fenómenos paralelos que impiden, a pesar de que la profesora o el profesor realizan una clase dinámica con ejemplos claros y con precisión al momento de entregar la información, pero que a pesar de aquello no tienen cabida dentro del desarrollo de competencias que está generando tanto alumnas y alumnos al momento de adquirir ese aprendizaje? Siempre hay una disonancia en aquello. Tú mencionaste, por ejemplo, que era muy interesante el efecto de la pandemia. La pandemia de alguna otra forma parece que genera algo. Ya, entonces quizás tu investigación o tu tema se empieza a acotar, se empieza a ajustar. Por lo tanto, lo que tú ya estás pensando, a modo de hipótesis, no aún demostrada, es que tanto alumnos y alumnos al momento de volver a ingresar posterior a la pandemia tienen en algún sentido un problema. Y un problema que está heredado eh, por
la multiplicidad de eventos que ocurrieron post pandemia, o sea, en pandemia, que implicaron a que ellos utilizaran, por ejemplo, más redes sociales o encontraran información en distintos medios o objetos, digamos, tecnológicos que los distraigan del contexto educativo en el cual se ven insertos. Por lo tanto, en algún sentido puede ser que la influencia de el aprendizaje que está llevando las escuelas, las universidades, los institutos, los centros de formación técnica, no sean adecuados para las condiciones que hoy día los alumnos disponen, dadas las condiciones que les pone en la pandemia a través de la tecnología. Entonces, en eso tú ya tienes un tema importante a poder trabajar. Y quizás las preguntas que estamos realizando sobre las prácticas educativas pueden ser parte de una investigación, pero no necesariamente la investigación. Así es, maestro, es correcto. Laura tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que yo creo que también es el hecho de que más que nada es alguna estrategia que podamos utilizar para que los chicos tengan esa necesidad o ese interés por hacer una investigación adecuada, ya que normalmente tú les encargas alguna actividad, alguna tarea y, o sea, la verdad es que no tienen ni siquiera la intención de buscar más allá de lo que les da Wikipedia, así tal cual. El primer enlace que les manda con una respuesta es lo primero que copy-paste o transcriben, pero, o sea, no se les ve ese interés por quererse meter a otras, a investigar en otros vínculos, en otros enlaces. Le digo porque a mí me pasa mucho, a mí me encanta leer, entonces les encargo alguna actividad y lo primero que me mandan, les digo yo, a ver. O sea, lo primero que les sale no corazones, porque a veces hasta les salen cosas que absolutamente nada que ver. Entonces, yo he estado compartiendo algunas páginas donde ellos pueden hasta descargar libros y que se empiecen a interesar por lo que es la lectura. Yo creo que el enfoque también sería eso, o sea, ¿qué estrategia podemos utilizar para que los chicos no se conformen? Porque desafortunadamente la pandemia nos trajo un nivel de conformismo en el aprendizaje con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es que les mando esto y pues como vengo de pandemia y pues es que no tuve clases presenciales y pues es que, o sea, son la generación del y de ahí no salen. Entonces, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer para que los chicos realmente se interesen por un aprendizaje digno? Porque, o sea, lo ven muy superficial. Esa es la realidad. Así es como yo, pues lo he visto. Y estamos hablando que doy nivel bachillerato, nivel licenciaturas, nivel ingenierías, y los chicos están en un estado de conformismo y de que, pues es que con esto que le entregue, profe, está bien, ¿no? Y yo, a ver, ¿cómo? O sea, ni siquiera sabes lo que estás leyendo, o soy de las personas que les encargo la actividad, les encargo la tarea, me lo entregan y yo, ok, ¿y qué fue lo que entendiste? Y se quedan con el amén en la boca y yo, a ver, no se trata de que me transcribas o me escribas algo. O sea, yo quiero que me lo expliques, que lo analices, que lo entiendas y me lo puedas desarrollar a mí. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer que los chicos dejen ese estado de confort del que vienen de una educación en línea a una presencial, que es donde ya tienen que entender ellos que tienen que cambiar su perspectiva? ¿Por qué? Porque allá afuera el mundo, y así se los digo, afuera el mundo, corazón, no va a esperar a que tú le mandes lo primero de Wikipedia. Vas a tener un trabajo y no le vas a mandar lo primerito que se te ocurre. O sea, tienes que analizar una situación, un problema y darle un desarrollo y un enfoque al resultado que quiere la empresa. Y estamos hablando que doy niveles ya literal para graduarse y la verdad es que tienen un nivel de conformismo muy poco, ¿no? Una pregunta, ¿qué edades tienen los alumnos con los que tú trabajas, Laura? Tengo alumnos desde 15 años hasta 78 años, es lo más grande que he tenido. O sea, que realmente no podría decir yo, es que está enfocado porque los niños están jovencitos, o sea, no. Tengo adultos a los que les doy ingeniería en procesos de manufactura, que les doy materias, y realmente, o sea, son personas de 29 a 48, 50 años, que la verdad, y algunos me lo han contestado, es que a mí nomás me interesa el título. Yo sí, corazón, pero un título sin acción no es un título. O sea, el papel no te sirve de nada si tú no sabes, si tú no tienes la capacidad de resolver algo. O sea, ¿para qué te sirve el título?
sea, realmente pues manejo de todos los rangos de edades, o sea, que no podría justificar el que están jovencitos y pues por eso se les entiende, ¿no? No lo pensaba por eso, sino que por el rango de revisión que tendrías que tú entregar al momento de dar las condiciones del trabajo que se quiere ejecutar. Es importante que en un trabajo o en un escrito, lo primero que hay que fijar son los motivos por los cuales yo te invito a escribir o bajo qué condiciones tú tienes que escribir. Me explico. Una revista en particular, por ejemplo, vamos a revisar alguna que tenga acá disponible abierta. Quiero ser bien gráfico porque de alguna manera esto nos va a permitir considerar qué es lo que, digamos, importa al momento de solicitarle a una alumna o un alumno un estudio, digamos, o un trabajo bien acabado. Vamos a utilizar esta misma. Vamos a utilizar la revista mexicana de sociología. Si bien no tiene que ver mucho específicamente con quizás los temas que ustedes están tocando en sus trabajos, pero quiero que vean cómo una revista se presenta a sí misma y cómo me sirve a mí como medio para yo poder determinar qué es lo que yo quiero en un trabajo. Está acá. Está revista mexicana. Te veo. Políticas, acá está. No sé si la están viendo. No los veo a ustedes, por eso les pregunto. Sí, ya se ve. Ya, genial. Esta es una revista electrónica que tiene 90 años de ejecución. Probablemente una de las revistas en el área de la sociología más antigua de Latinoamérica. Toda revista, como todo artículo, necesita de información para que, en este caso, tanto estudiantes como investigadores sepan qué es lo que nosotros requerimos, ¿ya? En este caso, la revista Mexicana de Sociología, al inicio, digamos, ustedes pueden ver la página normal, les va a mostrar los números que tienen habituales, cuáles son los temas que van a trabajar y los autores que desarrollaron este contenido. Pero si ustedes se van hasta donde dice acerca de, ustedes se van a encontrar con algunos temas que tienen relación con el equipo editorial, cuál es el consejo que trabaja esta revista, es decir, los quienes los revisan, cuáles son las políticas que ellos disponen, ¿ya? Este concepto de política es fundamental porque en toda revista, independientemente de la importancia más alta o menos alta o más baja, siempre va a registrar un corte editorial. Eso quiere decir, de alguna forma, esta revista espera algo de las personas que van a escribir en ella. Por lo tanto, predispone a quien quiera realizar algún paper o escribir un artículo o realizar un ensayo, a que esa persona deba cumplir con ciertos criterios mínimos, ¿ya? Como el problema que nos presenta en este caso Mirna, Mirna me presentaba, ¿cierto? El tema. O Laura parece que era, Laura nos presentaba un tema que era sumamente necesario de poder considerar, que tiene relación con cómo yo hago que los jóvenes o las personas con las cuales trabajo me presenten algo que exceda las condiciones de lo primero que encontraron por Google, ¿ya? Lo primero es que un trabajo no solamente debe solicitar qué es lo que se necesita responder, sino cómo se debe responder esa información. Eso quiere decir qué fuentes son las que yo voy a admitir para que esa información sea válida para mí. ¿Cuántas fuentes voy a necesitar? ¿Qué tipo de fuentes son a las que yo debo recurrir y cómo las puedo encontrar? ¿Ya? Si bien el ejercicio en este caso pedagógico llega hasta qué información consideramos relevante o no para que ésta pueda ser válida o válidamente entregada,
también es importante considerar que el alumno tiene que hacer por su lado una búsqueda de esa información. Por lo tanto, tiene que saber qué significa una cita, cómo se cita en un documento y lo que es más importante, cómo yo sé que lo que yo estoy transfiriendo como información, independientemente que sea textual o no, o contextualizada, sea relevante dentro del contexto de la pregunta que me están haciendo. ¿Ya? Y eso es una responsabilidad, en este caso, de la profesora o el profesor a cargo. En algún sentido, tiene que ser limitantes para que esa persona pueda encontrar información en otros lugares, llegar más lejos. Por ejemplo, si yo le estoy solicitando a los jóvenes que me investiguen sobre las nuevas tecnologías de información, ok, quiero saber que me profundicen sobre, por ejemplo, qué son las aplicaciones web. Ok, pero ¿dónde quiero que lo busquen? ¿En Google o en un buscador en particular? No, ¿sabes qué? Yo necesito que ustedes investiguen esto en la página de Latindex. ¿Y qué es Latindex? Le van a preguntar los alumnos. Es una página, un repositorio de revistas científicas. ¿Qué es lo que me asegura a mí? Que todas las revistas o todos los artículos que ellos puedan leer son gratuitos, es decir, de acceso libre. Pero además tienen revisiones de científicos hechas por científicos. Por lo tanto, la información que va a aparecer en el contenido de ese lugar o ese repositorio de información va a ser información chequeada por el mundo científico. Y por lo tanto, lo que ellos puedan leer o acceder a tomar como información va a ser información que yo puedo utilizar para un informe, un artículo o un ensayo. Es decir, yo automáticamente debo poner por delante que hay ciertas cuestiones que no puedo citar. Por lo tanto, ustedes no pueden dar por hecho de que en este caso, en la alumna o el alumno, al momento de encontrar información, sepa discriminar qué información es relevante o qué información es científica y cuál no. Y esa pregunta es importante hacerla, porque por ejemplo, en mi caso en particular, que estoy en este momento también realizando un magíster, la pregunta que nos evidencia constantemente el académico que tiene el curso, por ejemplo, de conflicto social, es, mire, para que nosotros realicemos una investigación, usted tiene que realizar este tipo de búsquedas, usted va a tener que realizar buscar este tipo de autores y además tiene que revisar en este tipo de páginas web. Por lo tanto, ellos nos hacen un curso inicial donde nos explican qué es la investigación científica, cómo nosotros debemos discriminar entre entre un artículo validado científicamente de uno que es solamente una revista informativa o, como ustedes lo mencionaban, de construcción social como Wikipedia. Es decir, la información, yo debo, en algún sentido, informar al alumnado qué es lo que yo debo permitir como ingreso o como aceptación de citas. Y eso implica que ellos tengan que aprender cuestiones tan básicas como cómo citar en un texto científico, cómo determinar si una revista es científica o no, y, que es lo más importante, cómo yo puedo hacer una búsqueda de los aspectos que a mí me interesan dentro de esa revista. Y todas esas cuestiones pretendo, de alguna u otra manera, transferirla a través de esta idea de las políticas. Por ejemplo, en algún sentido, esta revista pone por delante un concepto importante que es el código de ética. Y el código de ética les informa qué aspectos son los que ellos esperan de las personas que van a publicar en su revista. Por un lado, están solicitando al investigador, en este caso que quiera publicar, honestidad. Segundo, rigor científico y metodológico. Tercero, contribución e impacto para afrontar los problemas sociales que, en este caso, se están informando en cada publicación. Crítica constructiva. Eso quiere decir que si yo hago una crítica, no puede ser una crítica vacía, sino que tiene que ser una crítica con contenido. Por lo tanto, si dentro de mi texto
puedo tener honestidad, rigor científico, puedo contribuir, pero si mis críticas no construyen, no generan cambio, por lo tanto mi artículo puede ser desechado. Excelencia académica en la evaluación. Eso quiere decir que al momento de ser leído, el documento debe contemplar todos los méritos académicos que en este caso implica el escribir científico. Y finalmente, el aporte original o inédito en las ciencias sociales, en particular como una revista de ciencias sociales, en particular, más definida en sociología, debe ser original. Por lo tanto, no puede ser una copia de, o no puede ser un tema ya tratado por la misma revista. Es decir, tiene que haber una historicidad que en este caso la autora o autor al momento de escribir debe definir. Por lo tanto, si quieren resolver inicialmente el primer problema que ustedes tienen al frente, que es cómo yo hago que el artículo que puedan definir mis alumnas y alumnos tenga un mínimo de rigor, es que yo ese mínimo rigor lo tengo que exponer al inicio de cada trabajo. No puede ser un trabajo que sea al arbitrio de ellos, sino que es un trabajo donde yo solicito dónde debe ser buscado, bajo qué condiciones y qué motivaciones espero yo que al momento de hacer revisiones en revistas científicas disponga ese material para luego transferirlo al documento. Si ese rigor no ocurre, objetivamente no puede ser bien evaluado el documento. Y objetivamente también incumpliría las razones que ustedes ponen para que ese documento sea escrito y también sea presentado ante ustedes. En ese sentido, lo que hacen ustedes son una fuente de editorial frente a la alumna o alumno que está escribiendo sobre algún tema en particular. Eso quiere decir que ni las citas tienen que corresponder a un formato en particular. Por ejemplo, hoy día tenemos formatos muy populares en el mundo como el formato APA o el formato que usa Harvard, que son dos formatos que son muy, muy utilizados en las revistas científicas. Eh, Además de eso, tenemos que saber cómo se realiza una cita. Si la cita es contextual, si la cita es textual, si es de menos de 40 palabras, si es de más de 40 palabras, cómo se ubica esto dentro del texto, va entre comillas, en negrita, en cursiva. Luego de eso, cómo yo transfiero esta información a las referencias bibliográficas, cómo construyo una bibliografía. Si esa bibliografía está incorrecta o poco pulcra o no informa todos los datos que se requieren, nosotros podríamos dudar efectivamente de la naturaleza de la autora o autor que escribió ese texto. Podríamos dudar efectivamente también de la competencia que tenga el alumno o alumno al momento de transferir esa información en un documento escrito. Por eso es que es importante que quizás las primeras pautas de origen para que la transmisión de información de parte de ellos hacia ustedes tenga mínimos estándares deban ser cubiertos por ustedes al momento de informar cómo sería, en este caso, un artículo. Ejemplos hay muchos, pero lo que yo siempre doy como primera pauta para poder ejemplificar esto en un trabajo escrito para una alumna o alumno es leer las editoriales de las revistas. Ellas informan efectivamente cuáles son sus focos de interés, cuáles son los temas que ellos tocan como áreas de estudio y cómo fundamentan la información científica en un contexto, digamos, a nivel país o a nivel eh, de Latinoamérica, a nivel continental. ¿Cuáles son sus perspectivas, digamos, de desarrollo científico? ¿Hasta dónde alcanzan territorialmente ¿cómo se llama? Sus alcances en los resultados. Además, ustedes pueden con ello analizar otros temas importantes, como por ejemplo, si esa revista, por ejemplo, está más dedicada a datos estadísticos, a datos más bien cuantitativos, o más bien tiene un origen en el mundo cualitativo. Y puede ser que esa orientación no sea necesariamente la que ustedes están buscando, sino que quieren que los jóvenes tengan mayores herramientas cuantitativas y por lo tanto necesitan que sean revistas de ese corte. La búsqueda también de revistas implica una cuestión que
digamos, a todas luces, hoy día es necesaria que se contemple. Y se las voy a mostrar en una pequeña presentación que tengo acá. ¿Dónde está? Por acá. Compartir. Acá. Mm, Acá. Es una pregunta que tenía para la presentación que estamos viendo. Es decir, ¿qué debo escribir en un artículo? ¿Ya? Principalmente, esa es la pregunta probablemente que van a tener sus alumnos al momento de decir qué es lo que quieren con este tema o qué tema quieren que yo les exprese. Generalmente, si es que hay un problema respecto a la búsqueda de información para poder realizar un artículo no está siendo de la manera más acabada o dentro de los contextos científicos normales, lo importante es determinar si es que ellos tienen claro también qué quieren escribir, eh, qué es lo que desean expresar. Porque claro, si una persona le manifiesta a un alumno, a la profesora, mire, yo solamente quiero hacer esto para tener un título, y usted le dice, sí, ok, me parece correcto, pero para obtenerlo tiene que cumplir con un cierto estándar. Lo primero que debe cumplir esa persona es saber cuál es el estándar. A partir de ello va a poder construir bien un artículo. Porque si una persona está considerando escribir algo y no conoce el estándar por el cual se le está midiendo, difícilmente pueda ejecutar un artículo deseado, porque solamente va a ejecutar lo que esa persona supone que podría ser un buen artículo. O porque en el pasado ese tipo de acciones, al no ser penalizadas, igualmente le otorgaron buenos resultados. Por lo tanto, la transferencia que uno le está otorgando al momento de perpetuar ciertas acciones digamos, de poco rigor científico, es que efectivamente esas condiciones de poco rigor científico, la verdad, me han llevado hasta acá con buenas notas, con buenas calificaciones, y que independientemente de ello, igual voy a poder alcanzar a tener mi título. Por lo mismo es que en ese sentido el rigor tiene que ser un factor al momento de poder considerar los cambios que yo pueda ejecutar en cada grupo de aula. Por lo tanto, lo importante es que cuando yo me posicione a decir qué es lo que le voy a pedir en este caso, a mis alumnas y alumnos a escribir, también tengo que disponerles de cuáles van a ser las herramientas que ellos van a disponer para saber cómo van a ser medidos. Y eso es importante porque de alguna u otra manera un artículo debe, o un artículo con pretensiones científicas, debe de alguna forma ajustar su precisión, demostrar una alta comprensión de lo que el fenómeno está siendo explicado en el documento, pero que además sea explícito respecto de la información que quiere entregar. Y esos tres elementos, precisión, comprensión y explicitud, deben quedar claros al momento de que la alumna o alumno sepa dónde tiene que buscar esa información. No es lo mismo o pretender que con Wikipedia, por ejemplo, un alumno quiera definir respecto de, no sé, un artículo sobre inteligencia artificial y utiliza Wikipedia como medio de búsqueda, usted va a encontrar que probablemente en Wikipedia también puedan haber documentos dentro de la bibliografía que posea este artículo, que sea de vínculo de alguna de estas revistas científicas. Pero puede que los otros documentos sean de dudosa información o que no estén respaldados por una organización científica que determine que este documento que se está exponiendo sea real. Ahora, efectivamente, Wikipedia es un problema, pero el problema de Wikipedia no es tan complejo o podría ser menos complejo en la medida que yo informe que, por ejemplo, ese no va a ser un medio determinante o no es un medio de consulta para la investigación.
con ese elemento inicial, ya el alumnado empieza a buscar por la web o empieza a utilizar espacios como bibliotecas para poder encontrar información. Porque si nosotros no limitamos las búsquedas o no encauzamos mejor las búsquedas, efectivamente ellos van a ir hacia la primera opción que les ofrezca la web. Y si uno escribe cualquier dato, no sé, ¿qué es la inteligencia artificial? Lo más probable es que nos lleve a, como primera opción, en este caso, una revisión por Wikipedia. Yo, en ese sentido, no sé si ustedes están de acuerdo con respecto a esta posibilidad o no, o creen que hay algo quizás distinto, algo que podríamos incorporar como dentro de este análisis. Laura, Mirna o Daniel, que se incorporó hace poco. Pues sí, yo estoy de acuerdo ya con usted, o sea, de que tenemos que darles las opciones de donde pueden sacar ellos esa información para que no sean conformistas, ¿verdad? De ellos con la primera información, como dice la maestra Laura. O sea, ellos, lo primero que ven es lo primero que escriben. Y es más, si les preguntas, ni saben lo que escribieron, ¿sí? Entonces, ya dándoles la opción, ¿sabes qué? Vas a buscar de esta página, vas a buscar en este link y dárselos a todos de diferente manera, para que ellos ya se interesen en buscar más allá. Gracias, maestro. De nada, en ese sentido es importante que quizás podríamos abordar algunas páginas que pueden ser referencias para ustedes. Referencias que además puedan ser comprensibles para las condiciones que hoy día tiene sus alumnas y alumnos para poder investigar. Recuerden que las condiciones también tienen que estar en relación a las posibilidades que tiene cada estudiante para poder hacer revisiones científicas reales. Para eso tienen que considerar que muchos de los fuentes de investigación hoy día, primero, son las universidades que tienen generalmente dentro de sus distintas facultades revistas propias desarrolladas para incorporar sus estudios, trabajos de posgrado u otro tipo de investigaciones para la divulgación científica y además de código abierto. Eso quiere decir que son revistas que cualquier persona puede ingresar, puede revisar, leer y citar, siendo objetivamente gratuito su uso y las veces que ellos quieran, no dispongan. También están las páginas que indexan revistas. Eso quiere decir, como les mostraba inicialmente, la página Ese Cielo es una página web que tiene como por objeto hacer un repositorio de todas las revistas web disponibles o que ellos, digamos, han realizado algún tipo de convenio en el cual vinculan esos archivos a un documento científico, o sea, a un repositorio científico. En particular, Ese Cielo o Latindex son dos repositorios gigantes que son bibliotecas abiertas o de código abierto, que tienen como por objeto poder hacer revisión científica latinoamericana, eh, digamos, de vanguardia, porque en algún sentido todas las revistas siempre se van actualizando año a año y por lo tanto van a encontrar información que va a estar actualizada bajo o que va a tener una experiencia de tiempo de bastantes años. Por ejemplo, la misma revista que les mostraba anteriormente de sociología, la revista mexicana de sociología tiene 90 años de experiencia, pero el último número evidenciado fue el semestre pasado. Por lo tanto, tiene información actualizada sobre la actualidad de la sociología en México, por ejemplo. En otro tipo de disciplinas pasa, digamos, la misma evidencia. Importante que tengan que considerar que la primera revisión no la tienen que encauzar ustedes como pedagogas.
La academia tiene que ser la primera en hacer la revisión y definir en qué contextos ellos van a hacer las búsquedas, en qué buscadores específicamente. Por lo tanto, Google queda fuera de ese contexto. ¿Ya? En algún sentido, ustedes direccionan a las estudiantes a desarrollar sus búsquedas en espacios definidos que tienen comprobación científica y que tienen además experiencia en la información que ustedes requieren para digamos, los trabajos que ustedes desean que sean entregados con cierto nivel de calidad. Luego de eso, cuando ya tienen el espacio para poder encontrar la información, luego viene cómo le enseñamos a los jóvenes a redactar un artículo científico. En particular, gran parte de las universidades trabajan y los centros de formación e institutos trabajan con el formato de ensayo, que es una reducción del formato paper. ¿Ya? El formato paper es el formato científico que contiene un título, el abstract con las palabras clave y luego el contenido. Sin embargo, hoy día gran parte de las universidades trabajan con los formatos de ensayo, donde en este caso cuestiones como el abstract y las palabras clave no forman parte dentro de la redacción, pero sí la disposición del contenido que se va a informar. Y la estructura generalmente son bastante simples. Es introducción, desarrollo metodológico, desarrollo teórico y finalmente la conclusión o el desenlace que tiene el artículo en particular que están escribiendo los estudiantes. En ese sentido, es importante que ustedes puedan dar como alguna cabida con respecto a cómo o qué es lo que esperan. Una introducción no es solamente definir cuál va a ser el contenido que viene, sino que en la introducción se define los conceptos clave que se van a desarrollar en el contexto del artículo. Eso quiere decir que si ustedes van a hablar, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, ya debe estar en la introducción definido el concepto de inteligencia artificial. ¿Cómo lo va a diseñar en este caso, por ejemplo, el estudiante? ¿O cuál es la perspectiva que esa persona va a encontrar para definirlo? Y en esa definición, además, debe incorporar la revisión bibliográfica que pueda haber ya obtenido a partir de las lecturas que haya desarrollado. Luego, en la metodología, la persona debe explicar cómo se va a definir esta búsqueda. Si es una búsqueda bibliográfica, cuáles son los autores que van a trabajar, cuáles son las metodologías de investigación que se van a expresar en el artículo, o si es que además va a hacer algún tipo de revisión particular, no sé, de contenido, de discurso, también que le informe en ese momento. Luego, las definiciones teóricas, que sería ya el desarrollo de la idea que tienen propuesta sobre inteligencia artificial y los distintos autores que hablan sobre este tema y cómo estos se van cruzando en relación al tema que quiera trabajar. Así poder definir, por ejemplo, una hipótesis que también pueda tener el artículo y que le permita, por ejemplo, a partir de esto, una experiencia posterior. Aplicaciones que ésta pueda tener si es que se desarrollaran en la realidad y si es que existieran las tecnologías disponibles, si es que no las hay, o si es que las existen, cuáles son los pasos que debieran considerarse al momento de desarrollar una idea. Y en las conclusiones serían generalmente, como no son artículos que van a ser desarrollados en la práctica, sino más bien en el desarrollo del estado del arte y las revisiones que ellos hagan en las lecturas, tiene que más bien ser opiniones o definiciones que encontraron dentro de las lecturas que le permiten ampliar los conocimientos o rediseñarlos, ¿ya? La innovación es muy difícil en el contexto solamente de las lecturas, por lo tanto, las expectativas que ustedes puedan tener sobre los estudiantes, primero que puedan hacer lecturas coherentes, ¿ya? Que sean lecturas que además sean secuenciales, de alguna manera que expliquen cada autor revisado
cuáles son las fuentes que obtuvieron esa información y bajo qué condiciones esas fuentes se van relacionando una con otra. Por ejemplo, si van a tomar la decisión de que sea temporal, ok, desde el autor más antiguo hasta el autor más, digamos, con mayor actualización en información. Si va a ser por conceptos, por ejemplo, que el autor 1 define el concepto de inteligencia artificial de esta manera, el autor 2 lo define de esta otra forma, el autor 3 está caminando por esta vereda, por lo tanto, yo llego como cuarta opción a una suerte de unión de los tres, una nueva descripción que sea diferente de aquellos, o profundizo en uno en particular que me llamó la atención. Pero siempre la consideración, y es importante que eso siempre se lo puedan transmitir, es que cada alumno deba en algún momento, para redactar un artículo científico, deba verse obligado a ver otra posibilidad respecto de las lecturas que realizó. Ese es el esfuerzo original de cualquier tipo de redacción, que a partir de lo que yo lea o a partir de lo que yo ejecute o a partir de lo que yo investigue en términos prácticos, en términos reflexivos, deba sacar un nuevo elemento a la discusión. Y ese nuevo elemento puede ser, como les comentaba anteriormente, una vinculación entre autores, una nueva posibilidad descubierta a partir de la ejecución de una acción práctica o nueva evidencia que no había sido informada en acciones anteriores. Y eso obviamente que los va a poner en una posición diferente de cómo enfrentan una investigación. Si yo a un alumno le digo, mire, hábleme sobre inteligencia artificial, lo que era una redacción de 10 planas o de 8.000 palabras, con título, introducción, desarrollo y conclusión, y me retiro, el alumno va a hacer lo que quiera, va a poder la forma en lo posible de poder rellenar estas 8.000 palabras, las va a alcanzar a toda costa, bajo cualquier condición, y no se va a disponer a una búsqueda consciente sobre la información que requiere para poder hacer un artículo. Pero muy distinto es que la investigación se enfrente desde el deseo de saber de qué es lo nuevo que existe dentro de lo que a él le interesa o qué es aquello que de lo que le interesa pueda ser un factor determinante para nuevas experiencias, nuevos desarrollos, nuevas aplicaciones. Eh, es cierto que muchos de los alumnos no están con la conciencia plena de que al momento de ejecutar una acción de investigación están pensando objetivamente digamos, en una innovación que se va a poder desarrollar en su carrera futura. Lo más probable es que, como bien les dicen ellos, de manera práctica, buscan una nota, buscan un rendimiento. Y eso está bien, es normal, es parte de la naturaleza también de las estudiantes en el mundo académico y probablemente no es un trastorno particular o algo que venga heredado a la pandemia en sí mismo, sino más bien el problema en el cual se ven involucrados está en la relación de cómo lo que ellos quieren investigar o qué es lo que ellos quieren investigar, pero no saben cómo traducir esto en palabras o en acciones coherentes de sentido, que les permitan a ellos validar que esa información que están buscando sea pertinente a sus necesidades. Porque o no conocen los referentes, que son las revistas científicas que hemos estado conversando, o no tienen una orientación clara de cómo se transfiere una información de un punto a otro, porque no están haciendo lecturas científicas, no están leyendo referentes científicos y solamente están viendo particionadamente pequeñas informaciones que se les va presentando en la web. Y eso puede ser efectivamente un problema que de alguna otra forma desfigura las precisiones que ellos pueden alcanzar. Por lo mismo es que el dónde leen y lo que leen debe ser una instrucción informada por, en este caso, la profesora o el profesor. Los académicos son quienes tienen la obligación de ver dónde van a ingresar o dónde van a hacer las búsquedas para que
el referente de datos que me vayan a presentar en los trabajos tenga una relación coherente con mis necesidades académicas y con las perspectivas de cientificidad que uno espera de esos trabajos. Cualquier otro contexto obviamente es válido, o sea, yo entiendo que por ejemplo para el periodismo o para otro tipo de prácticas sobre relaciones públicas, la información pueda ser o no de base científica, va a ser en base a la necesidad de la producción periodística que estén realizando. Pero en el caso, por ejemplo, de personas que están trabajando en el mundo de la ingeniería, en el mundo de las ciencias físicas, de las ciencias sociales, de las ciencias pedagógicas o del mundo de la finanza, no pueden hacer referencias necesariamente a informes que les presenta el diario o les presenta algún portal web en particular. Tiene que ser a través de revistas que sean avaladas por pares y que tengan una vinculación estrecha con los temas de investigación en los cuales están ellos involucrados. Y en ese sentido, es importante siempre reforzar que la lectura, la trascendencia de la información que están leyendo y los datos de información que ellos dispongan tengan una base científica. Y la base científica, ¿cómo yo la averiguo? En quién la escribe, qué persona, digamos, qué disciplina maneja y cuál es el corte editorial de la revista en la cual yo estoy encontrando esta información. Como les comentaba, creo que quizás en esta primera instancia de taller, más que hablar sobre cómo yo voy a redactar un artículo, es cómo yo voy a hacer la búsqueda inicial para poder determinar si una información que yo quiero que se me proporcione tenga la validez científica necesaria respecto de la coherencia, la comprensión y la completitud, o sea, sí, la completitud de información sobre investigaciones respecto al área de interés o la disciplina de interés en la cual tanto sus estudiantes como ustedes quieren desarrollar. Esa primera base es esencial para que luego caminar hacia el escrito. El escrito es algo distinto porque necesita obligatoriamente de una base de lecturas mínima, necesita una base de experiencias científicas mínimas para poder considerar qué es efectivamente un escrito, cómo yo voy a transferir esa información en un documento y cómo esa información que yo transfiero a ese documento es lo más precisa, comprensible y completa posible. Respecto de todo lo otro, lo podemos ir conversando quizás en otra ocasión para que tengan mayor información. Podemos hacer ejercicios prácticos, podemos revisar algún artículo de alguno de esos mismos estudiantes para comparar, para revisar cómo escriben, cómo hacen sus referencias y ver si efectivamente están dentro del camino hacia la ciencia o más bien dentro de redacciones que necesitan todavía mucho trabajo eh, para poder argumentar con mayor destreza sus premisas científicas. No sé si tienen algo más que les gustaría compartir o algún detalle que quizás se me fue o algo que quieran, alguna pregunta que quedó pendiente, lo que ustedes quieran. Bueno, por mi parte, quedó todo claro. Ya entendí que tenemos que ser mediadores, proporcionadores, instructores, indicadores de los chicos, porque pues si no les damos el enfoque o nosotros, no basta solamente con un lineamiento, sino que tenemos que proporcionarles mayor información para que ellos puedan entender un poquito más y pues entregarnos la calidad que necesitamos como docentes y la calidad que necesitan llevar ellos como futuros profesionistas. Por mi parte quedó todo muy claro y pues sí estaría perfectísimo que en determinado momento pues continuáramos con esto y evaluar algunos de los avances que tengan nuestros alumnos. En lo particular sería esencial que pudiéramos revisar quizás algunos de los trabajos que les han presentado y que quizás le han dado alguna luz de que sea un trabajo que esté todavía en una situación desmejorada respecto de otros trabajos que hayan realizado otros estudiantes o el mismo estudiante, pero en mejores condiciones, donde
ustedes consideren que efectivamente sí hubo avance o hay alguna modificación en cuanto al lenguaje que exponen en el texto. Sí, sería perfectísimo. Hace un cuatrimestre le di clases a las chicas de noveno de psicología, digo chicas porque eran más niñas que niños, y les encargué como actividad dentro de la materia que estaba dando lo que era una tesina, y realmente pues ahí fue donde me di cuenta que a pesar de darles en dónde tienes que buscar, bajo qué lineamientos y todo, honestamente creo yo que fue pues muy vaga la información, y lo que retuvieron a pesar de las explicaciones que se les dio, cómo se les informó, como le comento, o sea, les di eh, libros, enlaces, les di vínculos, les di las explicaciones, y aún así creo yo que les hizo falta mucho, porque creo yo que caen en este conformismo y que no quieren como que, no sé si no quieren leer, no quieren investigar, no sé cuál es la situación, y sí estaría como que interesante analizar alguna de esas tesinas que proporcionaban las niñas. Súper interesante ahora, en general, por la experiencia que se dan, sobre todo en los contextos de desarrollo de tesinas, desarrollo de tesis o desarrollo de investigaciones académicas, eh, sobre todo al último año, que es cuando generalmente se expresa este momento, hay mucho desgaste tanto emocional como desgaste intelectual al momento de enfrentar estos trabajos. Y efectivamente la guía, más allá de la expresión de el contenido de información que podría ser posible eh, para lecturas, para mejorar la escritura, para poder incorporar nueva información, si no está acompañada del vínculo con el estudiante respecto a qué es lo que pretende en el texto o cuál era el camino que esa persona estaba dibujando en los objetivos de la investigación, siempre se transforma en un evento un poco catastrófico, porque el estudiante generalmente pierde el horizonte de su propio objetivo. Y esa pérdida de propósito es la que al momento de incorporar preguntas o no tener las competencias para poder sostener una conversación con la profesora guía, por ejemplo, a veces puede ser un tema conflictivo, digamos, y que no hace que las decisiones que tomen, por ejemplo, para la elección de mayor información sea menor. O en algunos casos, como dicen ustedes, un poco más conformistas, sin la búsqueda de algo nuevo, de seguir una profundidad mayor o de arriesgarse a algo distinto. Pero eso tiene que ver específicamente también con la situación en la cual se ven envueltos y que por lo tanto también tienen que ellos empoderarse en momentos muy anteriores a que estas búsquedas tienen que ser algo permanente desde los recursos de primer año en adelante. No es algo que podamos advertir o que generalmente se advierte en la parte final de, eh, digamos, de una carrera, pero estas carreras siempre comienzan con muchos otros eventos en los cuales este tipo de exigencias no han sido tan potentes o no han sido tan presentes, por lo cual al último momento de la universidad, sobre todo, se da este shock nervioso o este shock de no saber si la información que se está proporcionando es válida o es coherente o es suficiente. Entonces ahí siempre hay como un tema. Y sería ideal poder trabajarlo en otro taller, pero ya con documentos de los mismos alumnos para ir viendo cómo son sus resultados. Mirna, ¿te queda alguna duda al respecto? ¿Quieres abordar algún tema que no tocamos en la conversación o te gustaría quizás dejar algo para una próxima, para un próximo trabajo, para una próxima conversación? No, maestro, todo muy claro y pues muchas gracias por todos este compartir que pues sí es valioso y que pues estoy segura que los muchachos deben de ya con tanta información que les vamos a dar para que ellos busquen, deben de mejorar sus trabajos o sus presentaciones. Muchas gracias por todo, maestro. Ni un problema, que estés muy bien. Gracias.
Para cerrar solamente, una de las cuestiones importantes de interés que tanto alumnas como alumnos tengan desde un comienzo siempre la oportunidad de poder encontrar, sobre todo hoy, que está mucho mejor definido el mundo web sobre las investigaciones científicas, cuáles son las referencias, los repositorios de información donde hoy día actualmente los científicos están entregando sus conocimientos. Eso es importante debido a que así como se ha ido mejorando el camino científico, o sea, eh, digamos, los lugares donde podemos encontrar producción científica en la red, también está aumentando la red en otros contenidos que no necesariamente son científicos y que están llevando a muchas definiciones o decisiones o contenido entre apocalíptico y fraudulento, en el cual si los estudiantes no están precavidos al momento de hacer búsquedas, pueden incorporarlo dentro de ensayos o tesinas que pueden además producirle a ellos problemas en las revisiones. Por eso es importante que sepan cuáles son las fuentes actualmente válidas, cuáles son los lugares en los cuales la mayoría de la academia está depositando su producción científica y efectivamente que les permitan a ellos poder desarrollar tesis con más información, con mejores estados del arte, con autores y autoras que son actualmente voces científicas de divulgación y que también tengan contenido actualizado de digamos, en las materias que ellos quieran investigar. Frente a eso, esa es una gran tarea que tiene el mundo, sobre todo el mundo académico. Tanto profesoras como profesores tienen un trabajo enorme en ese espacio porque en la medida que también la red se va perfeccionando para el mundo científico, también se va agrandando para el mundo no científico. Y esa confusión puede llevar a lecturas distintas del mundo y sobre todo a problemas de comprensión que en las investigaciones pueden ser un problema, sobre todo cuando definen una nota o definen un título y con el cual ellos quieren obviamente tener para poder seguir en el mundo del trabajo. Eso es por mi parte. Agradezco, digamos, la participación y si en algún otro momento quisieran poder debatir otros temas, acá estoy disponible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y sí estaría perfecto, bueno, al menos por mi parte yo acepto las invitaciones que gusten a los talleres, la verdad es que siempre es bien importante aprender y entender pues enfoques que a veces nosotros no tenemos el conocimiento y escucharlo de alguien que tiene la preparación, pues es excelente, es absorber, somos esponjitas y estamos absorbiendo. Muchísimas gracias por todo. De nada, que estén bien. Estimado Juan, muchas gracias por el aporte. Aquí anotando en papelitos varios temas que saltan también para ir desarrollando nuevas propuestas. A ver, vamos a detener la grabación.